Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. La oposición política en Rusia es un fenómeno complejo, marcado por décadas de represión, maniobras legales y violencia institucionalizada. A lo largo de los años, cualquier intento serio de desafiar al poder establecido se ha visto sistemáticamente neutralizado por un Estado que ha perfeccionado el arte de sofocar la disidencia, sin renunciar del todo a las apariencias democráticas. Aunque formalmente existen elecciones, partidos opositores y mecanismos legales de participación, la realidad es que el sistema está diseñado para garantizar la perpetuación del poder, especialmente desde que Vladimir Putin asumió el control del país. El Kremlin ha construido un sistema político autoritario, con fachada democrática. En las elecciones rusas, la manipulación del voto, la inhabilitación de candidatos incómodos, el control absoluto de los medios de comunicación y la represión directa contra activistas opositores hacen prácticamente imposible una competencia libre y justa. A esto se suma la existencia de partidos políticos controlados por el poder, conocidos como oposición sistémica, cuya función es simular pluralismo, sin amenazar realmente el statu quo. Partidos como el Partido Comunista de la Federación Rusa o Rusia Justa ocupan escaños en la Duma, critican ciertos aspectos del gobierno, pero no desafían la autoridad de Putin ni cuestionan el sistema autoritario. En contraste con esta oposición dócil existe lo que se conoce como oposición no sistémica, formada por figuras y movimientos que se oponen frontalmente al régimen. Estos actores son considerados peligrosos por el Kremlin y sufren una persecución constante. Entre los más conocidos estuvo Alexei Navalny, abogado y activista que se convirtió en el rostro más visible de la resistencia política al putinismo. Navalny denunció la corrupción endémica del régimen, organizó protestas masivas y utilizó las redes sociales para difundir sus mensajes, especialmente entre los más jóvenes. Fue envenenado con un agente nervioso en 2020 y posteriormente encarcelado tras regresar a Rusia. Finalmente murió en prisión en 2024, en circunstancias que muchos consideran un asesinato político encubierto. La muerte de Navalny fue un golpe durísimo para la oposición rusa. No solo desapareció su líder más carismático y efectivo, sino que el mensaje fue claro: enfrentarse directamente al Kremlin puede costar la vida. A partir de ahí, la represión se intensificó. Decenas de organizaciones opositoras fueron disueltas, declaradas extremistas o agentes extranjeros. Muchos activistas han sido condenados a largos años de cárcel, otros han tenido que exiliarse. La legislación rusa se ha ido endureciendo, criminalizando casi cualquier forma de disidencia, desde participar en una manifestación no autorizada hasta hacer publicaciones críticas en redes sociales. En este contexto, la oposición rusa ha tenido que reinventarse desde el exilio y en la clandestinidad. Varios líderes y organizaciones continúan su labor desde países europeos, especialmente desde Lituania, Alemania o Georgia. Internet sigue siendo una herramienta clave, aunque el Estado ruso ha invertido enormes recursos en censurar contenidos, bloquear plataformas como YouTube o Telegram y perseguir a quienes colaboran con medios independientes. A pesar de todo, canales como Meduza, Dozhd, Novaya Gazeta o el canal de YouTube de Navalny siguen teniendo gran influencia entre los ciudadanos que buscan información fuera de la propaganda oficial. Uno de los mayores retos de la oposición es la desmovilización de una sociedad rusa que ha sido moldeada por el miedo, la apatía y el desinterés político. Décadas de control mediático y represión han generado un clima en el que muchos ciudadanos no creen que cambiar el sistema sea posible, o temen las consecuencias de intentarlo. Además, el nacionalismo promovido por el Kremlin ha calado en sectores amplios de la población, especialmente desde la anexión de Crimea en 2014 y la invasión de Ucrania en 2022. La propaganda de guerra ha sido utilizada para consolidar el poder interno y tachar a la oposición de traidores o agentes occidentales. Pese a todo, existen focos de resistencia. Jóvenes estudiantes, intelectuales, artistas, exmilitares y ciudadanos de a pie
siguen oponiéndose al régimen, ya sea mediante acciones simbólicas, participación en medios alternativos o colaboración con iniciativas internacionales. Las sanciones impuestas por Occidente han aislado al país, pero también han dificultado el contacto entre la oposición en el exilio y la población dentro de Rusia. El Kremlin ha usado este aislamiento para reforzar el discurso de que Rusia está rodeada de enemigos y que cualquier crítica interna es una forma de traición. Otro elemento clave en la política opositora rusa es el papel de las regiones. Aunque Moscú y San Petersburgo son centros neurálgicos de la disidencia, muchas regiones rusas sufren una represión aún más intensa y cuentan con menos acceso a medios independientes o estructuras organizativas. No obstante, han surgido pequeños movimientos regionalistas, iniciativas ecológicas y protestas laborales que, aunque no se identifiquen directamente como oposición, representan formas de resistencia al modelo centralizado y autoritario del Kremlin. La guerra en Ucrania ha sido un punto de inflexión. Millones de rusos han huido del país para evitar ser reclutados o simplemente para escapar de un régimen cada vez más totalitario. Desde el exterior, muchos de ellos colaboran con iniciativas opositoras, organizan campañas informativas, ayudan a refugiados ucranianos y trabajan por una Rusia futura distinta. Pero también existe una gran frustración. El aparato de poder ruso sigue siendo extraordinariamente resistente, y muchos exiliados dudan de que se pueda cambiar el sistema desde fuera. La oposición política en Rusia, por tanto, no es un movimiento homogéneo. Es un mosaico de grupos fragmentados, divididos por estrategias, personalismos y visiones del país. Algunos apuestan por una transición negociada, otros por la presión internacional, otros por una insurrección desde dentro. Pero todos comparten una misma certeza: enfrentarse al régimen de Putin es una tarea peligrosa, a menudo solitaria, y por ahora, sin garantías de éxito. Sin embargo, la historia demuestra que los regímenes autoritarios, por muy sólidos que parezcan, no son eternos. La oposición rusa, aunque diezmada, mantiene viva la llama de la esperanza en un país donde la libertad ha sido sistemáticamente pisoteada. Puede que el cambio no llegue pronto, pero las semillas de una Rusia democrática y plural siguen latiendo, incluso bajo la nieve del autoritarismo. La pregunta no es si el régimen caerá, sino cuándo, cómo y a qué precio. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.